Hola, muy buenas. He decidido grabar este vídeo porque estas dos últimas semanas hemos estado trabajando XML esquema y en varias ocasiones os he recomendado que os instaléis el editor VS Code. Si bien hasta ahora os ofrecí un amplio abanico de editores para que utilizarais aquel con el que más cómodos os sintierais, la verdad es que ahora os he aconsejado que os instalaseis este editor y que utilizaseis este editor para trabajar, para hacer los ejercicios y para estudiar, porque contiene una extensión que ya lleva algún tiempo funcionando, que es la extensión XML de Red Hat, que, bueno, gracias a un compañero vuestro, Jonathan, me he podido enterar de que hace algo que hasta ahora no hacía ninguna herramienta de edición XML que no fuera de pago, ¿de acuerdo? Que es no ya la validación de un archivo XML contra un esquema XSD, sino la propia validación del esquema XSD, de manera que nos dice si el esquema que nosotros estamos elaborando es válido y es correcto con respecto a la ortografía, la gramática del propio lenguaje XML esquema. Eso ya en sí mismo es una ventaja. Pero es que no se limita a eso, sino que la propia herramienta que te va indicando qué código puedes ir escribiendo, ¿no? El autocompletador de código, el menú emergente que te indica qué comandos son los que puedes escribir a medida que vas escribiendo el comando, ¿no? De sugerencia automática, pues resulta que no solamente te sugiere aquellos aquellas instrucciones que estás escribiendo, sino que te sugiere única y exclusivamente aquellas instrucciones que pueden ir anidadas dentro de cada uno de los elementos. Es decir, solamente nos va, en el caso de que nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo XSD dos puntos, un complex type, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una vez cerramos la etiqueta complex type y empezamos a escribir dentro de esa etiqueta, las sugerencias que nos va a dar el software va a ser solamente aquellas etiquetas XML que pueden ir dentro de complex type, con lo cual nos ahorramos mucho tiempo a la hora de tener que consultar la referencia de XML esquema y también mucho trabajo de memorizar qué cosas van dentro de qué, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se instala, cómo se instala la aplicación, cómo se activa, porque algunos de vosotros lo habéis instalado, pero es que no estáis sacándole provecho porque no os he explicado cómo se activa y cómo sacar rendimiento de sus características. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, para instalarse la aplicación, lo único que debemos de hacer es buscarla en Internet y descargándola. Como os he dicho, el editor se llama VS Code, es un editor desarrollado por Microsoft y está desarrollado en realidad a partir de otro editor que se llama Atom, que es el editor oficial de GitHub. Bien, vamos a la página de descargas y aquí tenéis todas las opciones disponibles para cada uno de los sistemas operativos. También podemos ir, en vez de a la página de descargas, si vamos directamente al raíz de la web, al home, ¿vale? Aquí a la izquierda también nos va a mostrar automáticamente, a través del navegador, va a detectar qué tipo de sistema operativo tenemos nosotros instalado y va a ofrecernos sugerencias de instalación. Como veis, yo estoy ahora conectado desde un Linux y entonces me ofrece la posibilidad de descargarme paquetes Debian o RPM de Red Hat Fedora. Sin embargo, bueno, basta con desplegar el menú este de aquí para elegir el sistema operativo que queremos descargar. Elegir siempre un Universal Installer o un User Installer, ¿de acuerdo? Y la versión estable, ¿de acuerdo? Porque no queremos experimentar, simplemente queremos ahorrarnos un montón de trabajo. Entonces, una vez ya tenemos instalada la aplicación, yo ya la tengo instalada, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, simplemente es descargar, doble clic e instalar, o sea, no hay más. En el caso de Windows, al menos. En el caso de Linux, simplemente es apt install, vscode y listo. Tampoco hay ninguna complicación. Iniciamos la aplicación y si venimos aquí a la izquierda, ¿vale? Así es como nos arranca inicialmente, ¿no? Nada a la vista. Venimos a este menú aquí de la izquierda y vemos que tenemos un icono que representa las extensiones. Pinchamos aquí y nos sale el menú de extensiones. Para empezar, tenemos las extensiones que tenemos instaladas
Y aquí tenemos un buscador de extensiones de toda la librería de extensiones que tiene esta aplicación desarrolladas. Escribimos XML y nos va a mostrar todas las extensiones que están diseñadas para XML o que manejan archivos XML de alguna manera. La primera que aparece aquí arriba, XML el soporte para el lenguaje XML de Red Hat, es la que nos queremos instalar. Y efectivamente da soporte para el lenguaje XML y otras muchísimas cosas que vais a ver a continuación. Y es una maravilla, de verdad. Es que os vais a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Es una herramienta súper útil y lo vais a poder comprobar ahora. Bueno, ya tenemos la extensión instalada. Vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Si pinchamos en la ruedecita, pues simplemente podemos habilitarla, deshabilitarla, desinstalarla, cambiar a la versión pre-release. Ya hemos dicho nada de pre-releases, todo versiones estables. Y, bueno, configurar las distintos settings de la configuración, de la extensión, perdón. Pero bueno, vamos directos al grano y vamos a abrir un archivo. En mi caso, voy a abrir una carpeta. Veamos aquí esta carpeta, vamos a abrir. Bien, abrimos la carpeta y aquí a la izquierda nos viene un menú donde están todos los archivos de la carpeta. Voy a abrir este en concreto, que es un archivo en el que estábamos trabajando el otro día en clase y que tiene un montón de errores que si estuvieseis trabajando con la extensión de una manera correcta, pues no habría cometido quien hizo este ejercicio. Bien, forma de trabajar. Venimos aquí a vista y abrimos la ventana problemas. Nos dice que hay un problema con una etiqueta de cierre, ¿de acuerdo? Element que se espera, pero bueno. Línea 3, columna 2. Nos está hablando del elemento raíz, que se espera que se cierre, y eso es porque el problema no está en el elemento raíz, que se cierra aquí perfectamente, sino porque, como veis, hay dos cierres de esquema. Quitamos uno y nos desaparecerá el error. Bueno, debería. Bueno, la verdad es que este archivo a priori tiene tantos errores que poco me parece que aparezca esto. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Fijaos, teníamos un archivo que decíamos que se llamaba, íbamos a añadirle el elemento raíz matrículas porque tenía como elemento raíz matrícula, ¿vale? Y habíamos puesto como condición que matrículas tuviera dentro una o más elementos matrícula. Bien. Tal y como estamos definiéndolo aquí, ¿de acuerdo? Estamos definiendo el elemento matrículas como un elemento de tipo complejo porque vamos a tener dentro otros elementos y de hecho va a ser una secuencia, correcto, de elementos matrícula, donde el mínimo número de ocurrencias va a ser 1 y el máximo ilimitado. Mantenemos una o más. Os recuerdo que los atributos min-occurs y max-occurs tienen como valor por defecto 1, con lo cual poner esto es lo mismo que no ponerlo, ¿de acuerdo? Porque cuando no ponemos alguno de estos dos atributos, el parser entiende automáticamente que su valor por defecto es el que tiene que tomar y ese es 1. Y en este elemento, como hemos dicho, elemento complejo, secuencia de elementos matrícula. Aquí cerramos la secuencia de elemento complejo y como matrículas no tiene ningún tipo de atributo, en realidad nosotros este elemento ya deberíamos de cerrarlo aquí. Y bueno, veis que simplemente ha sido cerrar el XS y automáticamente me ha escrito el resto de la etiqueta. Primera ayuda invaluable. Bueno, fijaos que de entrada ya nos da aquí, tenemos un error, ¿vale? Y nos dice que
Si nos ponemos encima, nos sale la ventana emergente y nos dice que el atributo max occurs no puede aparecer en el elemento element. ¿Y por qué no? Pues básicamente porque está mal escrito. Max occurs se escribe con dos Cs y además la O es una O y no es un 0. O max occurs, ¿de acuerdo? Es el nombre correcto del atributo y ahora ya no nos da error. Y bien, fijaos aquí abajo tenemos más errores que nos aparecen, ¿no? Pinchamos en cada uno de estos errores y nos lleva hasta el elemento que contiene el error. Bien, no voy a entrar ahora en detalle de exactamente por qué suceden estos errores, porque no es el objetivo de este vídeo. Mi objetivo de este vídeo es que veáis cómo de útil es esta extensión dentro de VS Code. Entonces voy a intentar quitar todo esto de por aquí. Y al principio pues no parece que haya más errores. Bien. Hey, fíjate, ya ha vuelto a cagarla el Juanra. Te toca. La última vez lo arreglé yo y esta mañana he hecho el desayuno. Bueno, si tú lo dices. Mira, firma aquí debajo de cabra. Pues bueno, eso tan importante que se le ha olvidado comentaros es que quizás cuando estéis desarrollando un archivo XML esquema os encontréis con que no os está sugiriendo comandos de XML esquema o no os hace ningún tipo de sugerencia al escribir el código. El problema que hay ahí es que todas esas sugerencias y comandos provienen de un espacio de nombres y si nuestro archivo no está correctamente asociado a ese espacio de nombres del que provienen los comandos, pues no nos los va a poder sugerir. ¿Cómo hacemos para que nos sugiera los comandos de XML esquema cuando estemos desarrollando una gramática? Bien, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo, seleccionar el tipo XML, ponerle un nombre a este archivo y comenzar a escribir. Vemos que primero nos sugiere que insertemos una declaración de XML. Lo hacemos. A continuación empezamos el siguiente comando y nos da un montón de posibilidades. Fijaos, podemos insertar una asociación a DTD, cosa que no queremos, una asociación a un XML esquema. No queremos hacer nada de todo esto porque en realidad lo que nosotros queremos desarrollar es un esquema, no un XML que se asocia a un esquema. Así que vamos a empezar a escribir sin más. Fijaos, aparece esta bombillita aquí que lo que nos hace es sugerencias. Vamos a pinchar a ver qué sugerencias nos hace. Mirad, aquí nos da distintas opciones. Las dos primeras son las que tenemos que utilizar. O bien esta, que es asociar con un XML model, que en realidad es un comando de procesamiento de XML, o aquí asociar mediante el uso de el no-namespace schema location, que ya hemos visto que lo que nos hace es asociar el XML o declarar XML como una instancia de un esquema existente. Ninguna de estas dos se corresponde con el XML esquema, porque ambas son para asociar un archivo XML a su correspondiente gramática. Sin embargo, si vamos a ver el preview, tenemos que pulsar Control Enter para ver un preview del comando. Vamos a ver el preview. Fijaos, aquí nos da dos sugerencias. Por un lado, este comando de aquí, que lo que nos hace es asociar un XML a un esquema existente, pero eso no es lo que queremos. Pinchamos aquí abajo en el código, vemos que nos crea automáticamente un archivo que se llama prueba1.xsd, es decir, es un archivo de XML esquema. Podemos verlo a la izquierda en nuestro explorador de archivos, aquí está concretamente, lo acaba de crear y lo único que tenemos que hacer es pinchar aquí para trabajar ya directamente sobre el archivo.
Nuestro objetivo, como os decía, es realmente ver las ventajas que nos ofrece esta herramienta, esta extensión dentro de VS Code y la comodidad a la hora de trabajar. Fijaos, como os decía, tenemos un elemento, ¿vale? Vamos a definir un elemento de tipo complejo. Bueno, pues comenzamos a escribir y en el momento en el que escribimos la etiqueta, perdón, el carácter menor que es el carácter de inicio de una etiqueta, fijaos lo que ocurre. Se nos abre un menú desplegable, ¿de acuerdo? Y en este menú desplegable nos aparecen una serie de nombres de elementos del lenguaje XML esquema. No nos aparecen todos, nos aparece un conjunto limitado, estos que vemos aquí. ¿Y por qué aparecen estos y no otros? Porque se supone que todos estos elementos son elementos que pueden ser hijos del elemento, valga la redundancia, element. ¿De acuerdo? Así que, evidentemente, lo que queríamos hacer era escribir un complex type, pues solo tenemos que pinchar aquí y ya directamente nos aparece el complex type. De nuevo, si empezamos a escribir un menor que, veis que lo que ocurre es que salen otro montón de etiquetas, ¿vale? Todo del lenguaje XML esquema. No salen las mismas de antes, algunas puede que se repitan, porque son etiquetas que pueden ser hijas tanto de complex type como de element, pero hay otras muchas que no estaban antes y que ahora sí, ¿veis? Y aún así no están todas. ¿Por qué no? De nuevo, porque aquí solamente me sugiere aquellas que yo puedo escribir. Claro, esto nos ahorra muchísimo trabajo, porque ante las dudas de ¿puede haber un complex type, un simple type dentro de un complex type? Pues como venimos aquí, simplemente escribimos el menor que y fijaos, ¿hay un simple type por aquí? No, pues es algo que no puede haber. Pero sí puede haber un complex content y también puede haber un simple content, ¿de acuerdo? Luego nos ahorra muchísimo trabajo de consulta y nos ahorra muchísimo trabajo a la hora de desarrollar los archivos XML. XML esquema. Podemos ir, como os decía, simplemente esto iba a ser una secuencia de elementos, ¿de acuerdo? Y ahora, de nuevo, ¿qué es lo que puede ir dentro de una secuencia? Pues puede ir una anotación, any, un choice, que es un comando que todavía no hemos visto, pero que ya lo veremos, element, group y sequence. ¿Se puede haber una secuencia dentro de una secuencia? Sí, puede haberla. En nuestro caso lo que queríamos era escribir un elemento, ¿vale? Fijaos que incluso si lo escribimos mal, a nada que se parezca, acaba sugiriéndonos única y exclusivamente la etiqueta que nosotros queremos escribir y se corresponde a la misma, ¿de acuerdo? Bien. El elemento tendría un nombre que sería, no me acuerdo, personal, creo que era. Y había otro que era el elemento... Y ya estaría. Ya estaría lo que quiero contaros, ¿no? Que es cómo funciona esta herramienta desde el punto de vista de las sugerencias y la cantidad de trabajo que esto nos va a ahorrar.